¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este espacio que se llama Corporalidades, en el que hablamos sobre la experiencia de habitar un cuerpo. Mi nombre es Rach y hoy traigo un tema muy interesante que a mí me gusta mucho y además me cambió mucho la vida. Literalmente me cambió la perspectiva de las cosas. Aprender de esto se me hace una base que todos deberíamos saber, y entonces por eso la estoy poniendo justamente pues como base al inicio de este podcast, porque es algo a lo que voy a hacer referencia constantemente a lo largo de los capítulos. Y pues quiero explicar este tema, quiero tomarme el tiempo de pues hacer un capítulo entero para hablar sobre esto y que se entienda a qué me refiero con esto. Lo que estoy hablando es la ley de dualidad. Suena, yo sé que a lo mejor te estarás preguntando, bueno, ¿qué rayos tiene eso que ver con el cuerpo, no? Con mi cuerpo humano. Dame chance porque ya llegaremos a eso, tiene todo que ver. Entonces, para empezar, quisiera hacer referencia a una imagen que es como la que voy a usar para explicar este concepto. Esta imagen tú la puedes googlear, se llama, la puedes buscar como símbolo de Ometeotl. Y es un concepto parecido al Yin Yang y se habla de esto en muchas culturas y filosofías y religiones, y como que cada quien te habla de esta ley a su manera, con su propia perspectiva, con su forma de explicarlo, pero al final de cuentas estamos hablando pues de una misma cosa, ¿no? Que es la ley de dualidad. Ahora, vamos a ver qué rayos es esto, y bueno, cómo yo lo interpreto y cómo lo voy a usar para explicar todos estos procesos y atributos del cuerpo humano. Entonces, vamos allá. Este concepto de Ometeotl, que es el que voy a usar, se remonta a las creencias mexicas que había aquí en México antes de la conquista de los españoles. Bueno, de hecho, mucho antes, como que cuando llegaron, digamos, los españoles, como que ya no se hablaba tanto, digamos, de esta deidad que se llama Ometeotl, porque había como muchas otras. Entonces el concepto de Ometeotl es el diosa creador, así es. Es el señor/señora de la creación. ¿Por qué digo así Dios, diosa, señor, señora? Porque justamente aquí es donde se encuentra la dualidad. Ometeotl nos habla de un dios creador o un dios que se creó a sí mismo, haz de cuenta. Y es justamente la deidad a la que se atribuye la creación de todo el universo, así, de él todo. O sí, pues sí, algunos lo van a conocer simplemente como Dios, o como la singularidad, o como el universo, o como lo quieras ver, pero es este todo que está conforme, o sea, es este todo que conforma todo lo que existe, porque antes del todo pues no había nada. Entonces, cuando está este todo, tiene dos manifestaciones. Una manifestación que vamos a llamarle masculina y una manifestación que vamos a llamarle femenina. Esto quiero aclarar de una vez que no tiene nada que ver con el género de las personas que somos en este momento. O sea, nosotros estamos como muy muy lejos, digamos, de esa creación. Somos parte de, pero no somos como ese centro estelar de donde sale todo. Ok, entonces bueno, antes de empezar, porque siento que ya nos vimos como muy lejos, quiero hacer como esta aclaración. El principio femenino, que sería esta corriente, esta polaridad femenina que es como la diosa creadora, es puramente energía. Esta energía es como solamente energía sin orden, así caótica, solamente existe y es como
Sí, la creación tiene que ver con la creación como tal. Y el principio masculino es el principio que ordena, es el patrón, es el padre que ordena y que organiza y que acomoda y que crea jerarquías. Y estas dos energías convergen para crear una sola, que es el todo, ¿ok? Entonces la ley de no dualidad vendría siendo como este todo, pero pues es un concepto muy abstracto. Entonces aquí en el mundo terrenal donde nos encontramos nosotros se manifiesta esta ley de dualidad. En toda la creación se manifiesta esta ley de dualidad y por lo tanto pues se manifiesta en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de vivir, en las instituciones que formamos, en las sociedades que formamos. O sea, se manifiesta a muchísimos niveles. Y vamos a ir ahondando en esto. Yo sé que va a quedar así un poco abstracto ahorita, pero vamos a irlo viendo poco a poco. Entonces, aquí lo que nos concierne realmente es hablar como tal del cuerpo humano, ¿no? Para eso es este podcast. Entonces quiero hacer esta explicación de la ley de dualidad como un símil de la creación de un ser humano. Es decir, ¿cuál es el origen de tu cuerpo? De este cuerpo que tienes en este momento. Bueno, pues viene originado de dos células, ¿no? Dos energías, una masculina y una femenina, que se unieron para formar una sola célula. Y de esa célula, pues naciste tú. Esa célula se empezó a dividir teniendo ya ambos principios, femenino y masculino, y le dio origen a este cuerpo que tienes ahorita. Ok, entonces vamos a irnos un poco a esta parte de la fertilidad, por así decirlo, para quedar como muy anclados a esto. Y se me hace un buen símil porque justo estamos iniciando este podcast, entonces nos estamos remontando al inicio de la vida, de tu vida. Entonces, la célula femenina de la que todos provenimos es el ovocito, ¿no? Técnicamente se llama ovocito secundario antes de ser fertilizado, y una vez que es fecundado se llama óvulo, que es como todos lo conocemos, el óvulo. Este óvulo es precisamente un principio femenino. Ahora, características biológicas, fisiológicas de este óvulo es que tiene un montón de nutrientes. Este óvulo es una célula bastante grande comparada con otras células. Es una célula muy nutritiva y es una célula que tiene mucho... que está hecha literalmente para que tengas casi todo lo necesario para crear una nueva persona, un nuevo humano. Lo único que no tiene, o más bien lo único que le falta y que complementa con la energía masculina, pues viene siendo el material genético, que ya hablaremos de eso. Pero volvamos al óvulo. El óvulo se encuentra en los oviductos, o también conocidos como trompas de falopio, y hace como un viajecito, haz de cuenta. Madura desde el ovario, hace este viaje a través de los oviductos y llega a la matriz. Y ahí es donde se implanta una vez que es fecundado, ¿no? Como sabemos. Ahora, esta matriz es justamente como una especie de incubadora orgánica que nutre y que cuida como de una manera calientita, ¿no? Como maternal, porque es el principio femenino. También tiene que ver con esta parte de la creación y del esperar, digamos, de una manera oculta, ¿no? O sea, la parte femenina, el principio femenino, siempre va a estar como de esta manera oculto. Ahora versus, vamos a contraponer con el principio masculino, que vendría siendo el espermatozoide. El espermatozoide, siendo este principio masculino, representa
lo que es la acción. O sea, si tú te das cuenta, el primer viaje del héroe que tú hiciste en tu vida fue a ese nivel, fue a nivel celular, cuando eras un espermatozoide que estaba siendo enviado a una misión. Y entonces este principio masculino tiene que ver con salir a buscar tu propósito, a buscar tu misión, a encontrar tu misión, y vienes como con este movimiento. Una parte muy importante del espermatozoide es su flagelo que le permite desplazarse, ¿no? Es este principio de movilidad, de moverse y de impulsarte hacia adelante. Eso es un principio muy masculino. Esta parte como de buscar y esta parte de encontrar el óvulo, y ya que llega al óvulo, el óvulo pues tiene sus dificultades también. No es que el primero que llegue se mete como si nada. El óvulo tiene como una coraza, haz de cuenta, de proteínas, y esta coraza de proteínas es un obstáculo más que los espermatozoides pues tienen que deshacer con unas enzimas que traen en su cabeza. Y una vez que ya lo deshacen, entonces llega y de alguna manera compite, y entonces el óvulo termina eligiendo quién de ellos puede entrar a ser fecundado, o bueno, más bien quién de ellos lo puede fecundar para que juntos den origen a este nuevo ser. Ahora, esta otra cosa que te decía que tiene el principio masculino o el espermatozoide, es el código genético, ¿no? O sea, un óvulo tiene casi todo lo que necesita. Lo único que le falta es la mitad de su código genético. El código genético, así como su nombre lo dice, es un código que ordena, es como un libro de recetas, haz de cuenta. Y entonces, si el óvulo, si está solito, pues tiene como medio libro de recetas nada más, como una página así y una en blanco, una así y una en blanco. Y el espermatozoide solito pues también tiene esta contraparte, tiene una página en blanco y una con información, una en blanco y una con información. Y entonces cuando se da la fecundación, lo que pasa es que ambos libritos se unen y conforman un nuevo libro ya completo, ya que se puede leer del código genético. Y con este libro de recetas es con el que, o como de instructivos, haz de cuenta, es con el que se crea todo, ¿no? Más bien se organiza. Es con el que se organiza todo. Entonces, a ver, si tuviéramos solamente el principio femenino aquí en este ejemplo de la creación, pues haz de cuenta, si solamente fuera la pura energía y los puros nutrientes que se crean así sin orden, pues lo que tendrías es como una masa amorfa que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Entonces no es viable. Y si solamente tienes el orden pero no tienes a quién ordenar, pues tampoco tiene sentido, no puedes ordenar algo que no existe. Entonces por eso es tan importante que entendamos esta dualidad, estas dos energías que convergen para formar una sola. Ambos principios viven dentro de ti. Ambas partes de la historia te pertenecen a ti, forman parte de ti. Tú eres tanto ese espermatozoide que hizo el viaje del héroe y salió impulsado a buscar su propósito, pero al mismo tiempo también eres ese óvulo femenino creador que se quedó esperando en la matriz hasta que llegó a ser ordenado, hasta que llegó a ser fertilizado. Y ambos eres tú. Esto es una de las cosas que más me interesaba pues dejar en claro, ¿no? Que ambas energías te componen a ti. Tú, no importa qué género seas, qué sexo, qué orientación sexual tengas, nada de eso importa, porque eres una persona, eres un ser, y tú estás compuesto por esta dualidad,
por ambas energías. Tienes un principio femenino y un principio masculino. Ahora, esto que acabo de platicar es como una forma muy biológica de verlo. Pero bueno, no solamente aplica a la creación, como te decía, aplica en todos los momentos de nuestra vida. Entonces, cuando tú ya te conformas en una sola persona, en un solo ser, tienes estas dos energías coexistiendo dentro de ti. Esto no significa que tus energías estén equilibradas necesariamente. Probablemente sí, pero pues es una chamba. Es una chamba muy ardua y de mucha constancia, de mucha disciplina, el trabajar en equilibrar tus energías. Y vamos a hablar de eso a lo largo de este podcast, pero solamente para que sepas que lo más común hoy en día es que tengamos estas energías pues en un desbalance, ¿no? Lo más común es que ya sea tengas hiperactivada tu energía masculina y tu energía femenina está como desconectada, atrofiada, o al contrario, que tu energía femenina esté hiperactivada y tu energía masculina esté atrofiada o esté como débil. Esto, como te digo, es muy común. Vamos a ver ahorita cómo se manifiestan estos desajustes, estos desbalances, y vamos a poner así como algunos ejemplos. Como te digo, vamos a ir viendo a lo largo del podcast. Te voy a decir, esto es femenino, esto es masculino, esto funciona así, esto no sé qué, pero ahorita solamente para generalizar y para dejar como una base de este principio de dualidad es que voy a poner estos ejemplos. Y ahora, para los ejemplos, quiero que volvamos a esta imagen que yo te hacía referencia al inicio, que es la de Ometeotl. Si tú ves esta imagen, o si ya la conoces, o si no, la puedes ver también como un yin-yang. Es un principio muy parecido al yin-yang. De hecho, bueno, es lo mismo, habla de lo mismo, realmente. Solo que son diferentes culturas. Pero el principio del yin-yang, que es un poco más universal, o el principio de Ometeotl, es que tienes una zona blanca y una zona negra. Y estas dos zonas convergen para formar pues este círculo del todo que vendría siendo el uno, ¿no? El todo. Ambos colores, digamos, la zona blanca y la zona negra, pues te indican un principio masculino y femenino. El blanco simboliza el principio masculino y el negro simboliza el principio femenino. Esto tiene que ver también como con qué tanta luz u oscuridad, hace cuenta, haya. Pero no es que sea bien y mal. Aquí con luz y oscuridad me refiero como a más bien dones externos y dones internos. Por eso es así. Pero bueno, vamos a ahondar un poquito en eso. Solamente antes, pues hacer esta aclaración que tanto en el yin yang como en el símbolo de Ometeotl vamos a ver cómo estas energías convergen y la zona negra tiene también una parte blanca y la zona blanca tiene también una parte negra. Esto nos habla también del movimiento de las energías, como una cede paso a la otra. Tu energía femenina está creando y cede paso a la masculina para que ordene, y luego a su vez regresa a esta energía femenina para hacer introspección, descanso, cuidado, y luego cede el paso a la energía masculina para hacer el llamado a la acción, el movimiento, la parte de la búsqueda y así. Vamos a ir viendo, vamos a hablar de la ciclicidad también en el siguiente capítulo para terminar de hablar de este proceso de cómo se van cediendo el paso una a la otra. Pero ahorita, antes que eso, pues vamos a hacerlo en estático, ¿no? primero en estático y luego ya en dinámico. Entonces, a nivel estático, te digo, tenemos esta zona masculina que tiene una parte femenina y tenemos esta zona femenina que tiene una parte masculina.
Ahora, ¿qué significan estas cosas? La parte masculina, la energía masculina, se asocia mucho con el sol. Tiene que ver con cómo te presentas tú, haz de cuenta, de día, así, cómo te presentas tú ante el mundo, cómo sales y eres. Es el yo externo, este principio masculino, es el cómo eres a la luz cuando todo el mundo te ve. También representa la parte consciente, porque es la parte que podemos ver, la parte que está expuesta. Entonces representa lo consciente y pues también representa un poco como el futuro, ¿no? O sea, la parte de qué voy a hacer de mí, qué quiero para mí y cómo se logra eso, cómo se ve representado ese yo que quiero ser. Todo eso es el principio masculino. Ahora, el principio femenino se asocia con la luna, y la luna que tiene pues estas fases y que tiene momentos en los que refleja al sol, entonces hace como un espejo donde tú puedes ir a mirar qué es lo que hay ahí adentro. Y también tiene una parte pues oculta, una parte oscura, una parte que tiene que ver con el inconsciente, con lo que está oculto, con lo que no podemos ver. Un poco también se trata como del pasado. También se asocia a veces con pues la etapa infantil en la que pues justo somos como muy inconscientes, y luego ya llegamos a la parte solar, que es como cuando maduramos y nos volvemos conscientes. El principio femenino pues por eso es así como oscuro, no es porque sea malo o así, sino porque es con esa parte que haces cuando estás en la oscuridad, cuando estás en un momento difícil, haz de cuenta, o es como retraerte y estar solito, sí, como el retraerte para procesar todo lo que ha pasado, ¿no? Para procesar tus emociones y tus sombras y tus heridas. Tiene mucho también que ver con eso. Tiene que ver también con cómo me trato yo a mí, cómo soy, haz de cuenta, yo conmigo, cómo me hablo, cómo me cuido. Ok, todo esto es el principio femenino. Ahora, otra forma de verlo también, y que es algo que se ve mucho en nuestro ser, en nuestro cuerpo, es que el principio masculino hace referencia como a la razón, haz de cuenta, a la parte arquetípicamente lo podemos ver representado como el cerebro, y el principio femenino sería el corazón, ¿no? Las emociones. Digo arquetípicamente porque pues a mí a veces cuando lo ponen así como cerebro y corazón se me hace como muy hiper simplificado, la verdad, como muy caricaturizado esta forma de expresarlo, pero funciona, y si tú lo tienes asociado de esa manera, está bien que lo entiendas así. Pero bueno, el principio masculino nos habla de la razón, de la mente, del pensamiento lógico, de todo lo cognitivo, nos habla de el entendimiento, nos habla del lenguaje verbal también, que es como esto que yo expreso, que yo le pongo orden. O sea, el lenguaje verbal es muy ordenado, tenemos una palabra para cada cosa que significa no sé qué. O sea, es algo muy ordenado, muy, muy estructurado el lenguaje verbal. Y es también este principio masculino, este don de la palabra, ¿no? Del diálogo también. Esto es como una virtud masculina. También tiene que ver con nuestros patrones justo de comportamiento, pero también nuestros patrones patrones mentales, nuestros patrones de pensamiento, estos como loops en los que podemos caer a veces. O nuestros patrones incluso emocionales, ¿no? O sea, estas cosas que repetimos y repetimos y repetimos. Del otro lado, en el principio femenino, pues tenemos la parte de la emoción.
la parte de los sentimientos, que es sentir cómo se siente esto en mi cuerpo, cómo se siente esta emoción en mi cuerpo. Es la percepción también, la parte como receptiva de decir qué está pasando, qué hay, qué estoy sintiendo, qué estoy percibiendo. Es ese como procesamiento. También la parte femenina se asocia con la intuición, que es justamente esta parte oculta, ¿no? Es como, siento que va a pasar algo, pero no sé qué, haz de cuenta, esa sensación. Versus el principio masculino, que sería, mira, yo sé lo que va a pasar porque la estadística nos dice que va a pasar esto y la predicción y lo más probable es que bla, bla, bla. Eso sería algo lógico, algo masculino. Y la intuición es algo femenino porque está, digamos, como más oculto, ¿no? Es como que siento que va a pasar algo, tengo una corazonada. Entonces, intuición también nos habla pues como de cosas que son impredecibles. Acuérdate que la energía femenina es como, no está ordenada, entonces puede también ser un poco caótica, por eso también es como difícil de describir. También tiene que ver con el lenguaje no verbal, justo lo que decíamos, el lenguaje verbal es este principio masculino, ordenado, estructurado. Y el lenguaje no verbal es algo que no está estructurado, que simplemente sucede y que nos comunicamos mucho a través del lenguaje no verbal por lo que percibimos, pero no tanto por lo que escuchamos o entendemos. La parte no verbal pues tiene mucho que ver con el, con la percepción, ¿no? Como con el, pues no me dijo nada, pero yo vi en sus ojos que estaba enojado, haz de cuenta, esa parte no verbal. ¿Qué más? Tiene que ver también con los impulsos y con los deseos. Este principio femenino que es de mucho de deseo, de yo quiero esto y se me antoja esto y quiero crear, y inspiración. Es mucho este principio como más abstracto, como más en las nubes, haz de cuenta. Entonces recuerda que ambos principios viven en ti. Ya más o menos por cómo los he ido describiendo, tú te podrás dar cuenta de si tienes uno de estos desequilibrios y como que hacia dónde se está balanceando, ¿no? O sea, más bien hacia dónde se está inclinando esta balanza. Si eres más bien una persona que apela mucho a la razón, que vive mucho en sus pensamientos, que siempre dice, no, mira, lo lógico es esto, lo lógico es hacer esto otro, o eso no tiene sentido. Mucho como de razón. Este también es el mundo de las ciencias, por cierto. Y el principio femenino, si tú sientes que más bien tienes una energía predominantemente femenina, pues se va a ver un poco más eso, inclinado a las emociones, a la intuición, a la creatividad. Es el mundo de los artistas, es el mundo de la espiritualidad también, el principio femenino, que es lo abstracto, el yo siento, el yo sé que existe algo, aunque no lo vea. O sea, todas estas cosas son más bien femeninas. Entonces aquí la idea otra vez es regresar al tenemos de ambas. Todos y todas y todes tenemos de ambas energías. Y ya sea que vayas hacia un lado o hacia el otro, o a lo mejor en algunas cosas sí eres más racional, pero en otras eres más emocional, y entonces ahí se puede ir viendo. O sea, hay muchos matices y tú vas a poder encontrarte dependiendo de cómo percibas esto, cómo resuena esta información, y tú la comparas con tu vida cotidiana y con cómo te sientes y con cómo te percibes a ti misma o a ti mismo. Y es eso, es nada más como para que lo rebotes y digas, ay, se me hace que estoy muy cargada a la parte femenina, o no, se me hace que estoy muy cargada a la parte masculina, o en ciertas cosas sí y en ciertas cosas no. Entonces el equilibrio pues justamente radica en, si ya tienes muy activada la masculina, pues entonces busca cómo puedes despertar tu energía femenina, cómo puedes buscar más el descanso y la creatividad y guiarte más como por el fluir y lo que sientes y lo que quieres. Y si más bien eres una persona que siempre está fluyendo y nunca se pone a aterrizar las cosas, entonces eres alguien que tiene más
más energía femenina, y pues el contraste sería activar la energía masculina, que viene siendo la disciplina, los hábitos, esta parte como de crear estructuras que te favorezcan a ti mismo, ¿no? Como arreglar tus finanzas o como hacer ejercicio, algo más material. Eso tiene que ver con la parte masculina. Ok. Bueno, otra manifestación de estas dos energías tiene que ver con cómo nos manejamos como individuos y como comunidad. La energía masculina es muy individual, tiene mucho que ver con el yo, con el autocuidado. El autocuidado y el amor propio, el autoestima, son principios masculinos porque tienen que ver conmigo, con cómo me percibo yo a mí. Tiene que ver pues con esta parte de soledad, con la parte de mi vocación, o sea, bueno, mis vocaciones, tenemos muchas vocaciones, los seres humanos tenemos muchas vocaciones, entonces las vocaciones que tú tengas van a ser una cosa muy única porque tienen que ver enteramente contigo como persona. Entonces a lo mejor tú eres un músico, pero además estudiaste, no sé, administración de empresas y eso te da como otra, parece que no tiene nada que ver, pero te da como un plus, tanto en la música como en la administración, pero además resulta que vienes de una familia, de un lugar X que hace cierta tradición y entonces eso aporta y va haciendo como una combinación muy única de habilidades y de vocaciones tuyas, propias. Es esto, este principio masculino es eso que te hace a ti especial, es eso que te hace única, que te hace único, es ese set de cosas, de experiencias, de traumas y de sanación que has vivido tú y que te hace quien eres y que te hace única, que te hace ser una persona que nadie más tiene todas estas mismas características. Entonces ese es el principio masculino y por eso se asocia también al sol, ¿no? Porque es como tu energía solar, es tu energía que te hace brillar por ti mismo, por ti misma, que sales y le regalas tus dones al mundo. Tienes tanta energía, tanta luz, tanto calor que necesitas compartirlos y es este principio de ponerte al servicio, ¿no? Pero bueno, esa es la parte masculina que tiene que ver con la individualidad y la parte femenina pues entonces vendría siendo la parte de la comunidad, ¿no? Cómo me relaciono yo con mi entorno. Es el nosotros, nosotras, ¿no? Es el todos, es el cuidado por los demás, es como amor a mi prójimo. Cuando tú tienes un principio masculino activado, pues te amas a ti mismo y este amor a ti mismo te permite también dar amor a los demás. Pero si nada más tienes amor a ti mismo, estás en desbalance. Si nada más tienes amor a los demás, también estás en desbalance. Tiene que ser a ambos. La parte femenina también tiene que ver con el servicio, con esta parte que te decía de ya encontré yo mi luz, entonces ahora la comparto, me pongo al servicio. ¿Cómo le hago yo para este set de cosas únicas que soy? Compartirlo con mi comunidad, con mi sociedad. ¿Cómo me pongo al servicio? ¿Cómo me pongo a sanar a otras personas una vez que yo me sané? O cómo me pongo a enseñar a otras personas una vez que yo aprendí. Es esta parte. Y buscar el bien común, o sea, es esta parte como, sí, de la comunidad, de la sociedad, vendría siendo, si lo ves como de una forma muy humana. Entonces, de nuevo, aquí, si solamente estás buscando, si solamente tienes una energía masculina, pues es un hiperindividualismo. No es una individualidad que es positiva, que es bonita, es un individualismo, que es ver yo por mí y solo por mí y no me importa lo demás, y si tú te dolió no me importa, y si ya hice no sé qué me vale, y si tengo que hacer una guerra
y mato muchas personas ahí de paso, bueno, no importa porque yo gané, porque yo ya me hice rico, porque bla bla bla. ¿Viste cómo se manifiesta como en muchos niveles? Es un hiperindividualismo, es el ver solo por mí, y es como tener este autoestima como inflado, ¿no? Está inflado porque no es real, es un autoestima falso, sí, yo me presento como algo muy grande, muy increíble, muy guau, pero la verdad es que no lo soy, y como no lo soy, y yo sé que no lo soy en el fondo, pues tengo ahí un rollo de inseguridad muy cañón. Pero bueno, ese sería el principio masculino cuando está en desbalance. Como ya vimos, cuando está en balance es el orden, es la disciplina, es el ver yo por mí, el crear estructuras para protegerme y así. Y en el desbalance es el solo yo, solamente tú no importas, necesito esto, necesito aquello, yo. Ese es el desbalance. Ahora, el desbalance, que cuando estás cargado hacia el principio femenino, pues es lo contrario, es el yo no me amo a mí, solo tengo amor para los demás. Pero igual es una paradoja, porque si no me amo a mí, pues realmente no conozco el amor. Entonces lo que yo tengo con los demás, más que amor, es una codependencia o una dependencia. Es el yo no puedo, tú hazlo por mí. Yo no puedo regular mis emociones, entonces es tu culpa. Tú hazme feliz, tú regúlame, tú cálmame. Es eso. La energía femenina, acuérdate que es mucho caos. Entonces también es como las personas que caen mucho en esto son personas que son muy caóticas, muy impredecibles, que rafaguean mucho sus emociones y necesitan a alguien que las controle. Entonces por eso se van con alguien que está hiperactivado de una forma masculina, que se puede presentar como una persona narcisista. Y yo, que soy una persona caótica, que cambio mucho de estados de ánimo, que también incluso en una sombra se puede manifestar como borderline o como trastorno límite de la personalidad, viene siendo esto. Digo, estos son ejemplos. No siempre se ve así. Puedes tener un desbalance y no ser border, y puedes tener un desbalance y no ser narcisista. Pero bueno, cuando lo llevas como a extremos, así es como se ve. Así se ve en las personas, así se manifiesta este desequilibrio. Y por eso vemos que pues tanta gente que es así muy caótica y muy codependiente, pues hace estos bonds, hace estas parejitas, ya sea de amigos o de familiares o de parejas románticas, con personas que son hipermasculinas, ¿no? Que son hipercontroladoras, y entonces hacen ahí un match muy enfermo. La verdad, termina siendo algo muy tóxico, porque ¿cómo sería la luz? O sea, ¿cómo sería algo positivo, algo sano? Sería yo, que soy una persona, balanceo mi energía masculina y mi energía femenina, y una vez que ya las balanceé, entonces ya soy una persona sana, ya soy una persona que puede vincularse con otra persona que también ya tiene sus energías en balance, y entonces formamos una pareja sana, una pareja en la luz, una pareja saludable. Igual esto aplica para amistades, para familiares, para socios, cuando estás con un socio o una socia formando una empresa. O sea, no nada más en parejas afectivas, que también se ve. También puedes formar una pareja sana, sexoafectivamente hablando, pero una vez que ya equilibraste. O como decíamos, a lo mejor no estamos en ese nivel perfecto de uy, sí, yo ya por fin logré equilibrarme para siempre. No, eso no existe, es una búsqueda constante. Pero el hecho de que estés buscando, pues ya es un plus, versus el no, yo estoy desequilibrada y busco a otra persona que esté igual de desequilibrada que yo para ver si juntos logramos algo. Y no funciona. Ok, yo sé que he estado dando ejemplos así muy cotidianos, digamos, pero tal vez como decía, tal vez digas, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con el cuerpo? Entonces quiero hacer un símil hablando de esta parte del individualismo y de la comunidad, pero a nivel corporal. Tú sabes que eres una persona, ¿no? Un ser humano, un individuo. Pero a su vez, el individuo que eres
está compuesto por cosas más pequeñas, por partes. Tenemos partes del cuerpo. Estas partes del cuerpo, digamos a nivel funcional, lo más pequeño que hay es la célula. La célula, que viene siendo la unidad funcional de la vida, tal cual. Entonces todos los seres vivos estamos compuestos por células, y estas células se ven muy diferentes, y puede haber células que vivan solas y que sean un solo organismo, que esa célula es un organismo, es un individuo, que vendrían siendo los seres unicelulares, como las bacterias. Y también tenemos seres pluricelulares, ¿no? O multicelulares, que están compuestos por muchas células, y que en este organismo, pues cada una de las células tiene una contribución y tiene a veces funciones especializadas. Los humanos tenemos un montón de células, billones de células, y también tenemos esta especialización, que si te fijas, pues es la vida viene siendo la parte femenina de esta dualidad que hablamos, y la especialización viene siendo la parte masculina. En tu cuerpo, tú tienes billones de células que tienen cada una su vida propia, cada una su conciencia propia. A nivel celular, no es una conciencia igual a la que tienes tú como persona, es una conciencia celular. Y cada célula consciente tiene una función propia. Esta función propia contribuye a un bien común y se organiza como tejidos. Cuando tienes muchas células que tienen una misma función, pues se vuelve un tejido especializado. Y este tejido se une con otros tejidos para formar un órgano. Y este órgano se une con otros órganos para formar sistemas y aparatos, ¿no? Y se van haciendo así estructuras cada vez más grandes. Como decíamos, esta jerarquización, esta estructura, este orden que nos indica dónde está nuestra cabeza y dónde están nuestros ojos y dónde está el hígado y dónde está el páncreas, ¿no? Si tú lo ves, este mismo desbalance del que yo te hablaba, también lo podemos ver a nivel celular. A nivel celular, una célula individual, un individuo celular, tiene esta parte del yo. Del yo soy un hepatocito y me dedico a generar sustancias para procesar una sustancia en otra sustancia y transformarlas, ¿no? Esa es mi función. O yo soy un miocito del miocardio y me dedico a contraerme y relajarme de una manera rítmica para poder hacer que el corazón bombee sangre. Entonces yo tengo una función que es mi función individual de célula. Yo hago mis propios procesos, yo me nutro porque la sangre llega y me da de comer, y entonces yo uso eso para generar energía. También tengo mis propios desechos que los coloco en el sistema de desechos, que vendría siendo las venas, la linfa. Y esa es mi función. Yo veo por mí, es el individuo. Pero al mismo tiempo, yo como célula del miocardio veo por todos los que están alrededor de mí, todos los otros miocardiocitos que también se están contrayendo y que todos nos contraemos en un ritmo al unísono. Tenemos esta función de todos nos contraemos, todos nos relajamos, todos nos contraemos, todos nos relajamos, y eso es lo que le da pie a que tu corazón pueda latir y a que tú puedas estar aquí vivito y coleando escuchando esto. Entonces tiene una función individual que la hace única, y al mismo tiempo ve por esta función común, esta función en comunidad, que es lo que hace que no solamente nos podamos contraer en un ritmo, sino que además esta contracción que generamos tiene otro bien mayor, que es el de bombear la sangre a todo el cuerpo.
Y esta sangre pues es bien importante que llegue a cada una de las células del cuerpo. Entonces, si lo vemos a un nivel corporal, ¿qué pasa cuando tenemos una célula hiperindividualista? ¿Qué pasa cuando tenemos una célula que dice, no, yo la neta no quiero formar parte de este latido cardíaco, yo quiero latir a mi momento como yo quiera, y si voy fuera de ritmo no me importa? ¿Cuál sería la consecuencia de eso? Pues puede ser un infarto al miocardio, que entonces de repente una célula no hizo este latido de contribución, se me salió de ritmo y te causó problemas en todo el sistema. ¿O qué pasa si tenemos una célula hiperindividualista, como una célula cancerígena, por ejemplo, que empieza a decir, no, pues yo no quiero trabajar para el páncreas, yo lo que quiero es trabajar para mí, y yo, y entonces voy a generar nuevas arterias que vengan exclusivamente para mí, y voy a empezar a convertir otras células a mi propósito, ¿no? Que sería a mi propósito individualista. Yo no quiero ser parte de este cuerpo, yo quiero ser un ente independiente. Y pues lo que estás formando ahí es un tumor cancerígeno. Entonces, bueno, con esta analogía, lo que te quiero decir es que se ve a muchos niveles. Y creo que ya más o menos vamos a ir aterrizando esta idea de la ley de dualidad. Ya puse varios ejemplos, ya como te digo lo vamos a ir viendo poco a poco, pero sí necesitaba este capítulo inicial que hablara de las bases. O sea, ya hablamos de la creación del universo hasta las células independientes. Entonces hicimos todo un viaje muy interesante para explicar esta ley de dualidad. Espero que haya quedado claro, y si no, de todas maneras lo vamos a ir viendo, no te preocupes, vamos a ir viendo, y en cada episodio vamos a ir hablando de estos complementos de la ley de dualidad a diferentes niveles. Y como ya viste, podemos hablar desde la creación del universo hasta la creación del ser humano, ¿no? O sea, a muchos niveles se va repitiendo este patrón, esta dualidad. Y pues bueno, ahí lo voy a dejar hasta ahorita. Eso era de lo que quería hablar. No quiero que te claves como con estos conceptos que te dije de es que el solar y el lunar y no sé quién, o sea, son ejemplos, y como te digo, hay muchos matices, no es nada más el blanco y negro. Acuérdate que hay blanco en el negro y negro en el blanco, y todo va junto y vamos en un ciclo, en un proceso. Entonces toma esto no como un parámetro rígido de algo que así es y no se mueve, sino como una pauta, haz de cuenta que esta ley de dualidad son como tus coordenadas para que tú puedas identificarte en este plano que es tu vida, en este mapa que es tu vida. Entonces tú agarras una X y una Y y trazas tus dos líneas y dices, ya me encontré, aquí donde convergen estas dos, aquí en este punto entre X y Y, ahí estoy yo. Entonces haz de cuenta que es así, velo como una vertical y una horizontal que te hacen encontrarte, ¿no? Como que te dan una coordenada y de decir, aquí estoy yo, o aquí está tal cosa, o aquí está esta institución en la que trabajo, o aquí está mi país, ¿no? O sea, como te digo, puede ser a muchos niveles, y tú ya le irás dando este significado conforme lo vayas resonando con tu propia vida. Ok, entonces bueno, hasta ahí lo voy a dejar, ya se hizo un poco largo, entonces vamos a dejar esta idea ahí. Muchas gracias por escucharme. Yo sé que estuvo un poco como volado este episodio, pero de verdad necesitaba hacer como este anclaje de la idea, porque pues es un principio que yo uso para ver mi vida, para analizar todo lo que hago prácticamente, y que te lo quiero poner a ti en este episodio como una herramienta, como una ayuda que a lo mejor a ti también te puede ayudar a identificarte, a ver dónde estás parado, dónde estás parada y hacia dónde quieres ir a partir de ahí,
Vale, entonces vamos a ir haciendo este viaje, no te me angusties, vamos a ir hablando más de esto y anclando más esta idea de las polaridades. Pero bueno, por el momento así lo dejaremos. De verdad, muchas gracias por tomarte el tiempo de llegar hasta aquí. Y pues te mando mucho amor y espero que todo esté bien. Ok, adiós.